Sí. ¿No? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Arellano y estoy muy contento de poder estar en esta charla en pretexto de la presentación del número 2 de la revista Azcapotzalco, Historia, Arte y Literatura, que en esta ocasión está dedicada a arqueología. Le doy el agradecimiento a la alcaldía por esta invitación, al doctor Vidal Llerenas, no solo por abrirnos los espacios, sino por permitirnos desarrollar e involucrarnos en este proyecto que la Dirección de Derechos Culturales gestionó y que encabeza, y que bueno, pues los investigadores, difusores, divulgadores, estamos muy emocionados de tener esta publicación digital donde compartir nuestro trabajo y donde crear otras redes de conocimiento, porque al mismo tiempo conocemos el trabajo de otros investigadores, de otros creadores. Y este es el caso. Esta plática del día de hoy nos tiene muy emocionados porque refleja un poco el espíritu del número, donde no solo se trata de entender la arqueología, sino de ver los diferentes enfoques para entender ese tipo de trabajo o de espectro. La arqueología generalmente la asociamos con el mundo prehispánico mesoamericano, aunque no es la única época que aborda. Hay arqueología que trabaja materiales coloniales o inclusive ya cosas industriales del siglo XIX, pero para nosotros, nuestro imaginario, es muy fuerte la vinculación entre arqueología y mundo prehispánico. Entonces, de una u otra manera, las piezas o los vestigios se vinculan con muchos otros procesos identitarios, procesos urbanos, poblacionales, y ahí es donde nos damos cuenta que hay diferentes enfoques, metodologías o aproximaciones a ese pasado. Siendo así, les presento a los amigos, a los panelistas, a los investigadores y creadores que están el día de hoy. Nos acompaña el arqueólogo Gilberto Pérez Rico, que es uno de los grandes investigadores, no solo de la historia de la arqueología, sino de la historia de Azcapotzalco. Tiene textos claves para introducirnos y para profundizar el tema de las capillas, el tema de la fundación de Azcapotzalco, pero él, al ser arqueólogo, claramente tiene una mayor atención a ese tipo de trabajos. Desde hace mucho hizo una historia de la arqueología y ahora la volvió a reformular porque no es la misma, que eso le agradecemos mucho, que ahora tiene dos historias que parten de su propio conocimiento, pero que hizo todo el trabajo de volverla a presentar para este segundo número. Muchísimas gracias, Gil. Muchas gracias. Es una maravilla tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Al lado de Gil está Yolanda García Augustos, que es una amiga de la casa, es licenciada en Arte y en Patrimonio Cultural, gestora, escritora, cronista. Muchos de ustedes la conocen como la Catrina de Azcapotzalco, y hay mil y una anécdotas asociadas con Yolanda y este hormiguero, porque es trabajadorcísima, porque se vincula con los vecinos, con otros compañeros, y eso hace de Yolanda una pequeña comunidad en sí misma. Y siempre nos emociona mucho que comparta con nosotros el muchísimo trabajo y ingenio que le pone a todas sus investigaciones. Ay, gracias. Hola, querida Yola, ¿cómo estás? Hola. Gracias, bien. Qué gusto. Y además, bueno, yo conocí a Gil por Yola y son como una dupla que teníamos muchísimas ganas de ver, porque además entre ustedes han trabajado, desarrollan ideas, ¿no? Se sienten como muy cómodos difundiendo, divulgando e investigando Azcapotzalco, y pues, adelante platicaremos un poquito de eso. Del otro lado tenemos a dos artistas contemporáneos que nos tienen muy emocionados tenerlos aquí, pero también habernos vinculado para el número de la revista, porque era algo que no habíamos contemplado y que cuando sucedió tuvo todo el sentido del mundo. Como la gráfica contemporánea, como el arte urbano, también está dialogando con preocupaciones que pensábamos que solo era de la historia, de la arqueología, ¿no? O de la academia. Siendo así, el colectivo Chachachá, integrado por Dairon López y Raimundo Rocha, pues se ha vuelto como una de las grandes
frescuras y joyas dentro de este número y pues nos da un montón de gusto que nos acompañen hoy. ¿Cómo están? Muy bien, Julio, muchas gracias. Bien. ¿Nerviosos? Yo siempre un poco, pero también, bueno, ¿no? Verán que pues mucha gente, pues uno se dedica a investigar, a los archivos, a crear, a generar como cuestiones hacia lo interno, Sí. aunque espera que también eso sea compartido, pero que cuando a uno le toca hacer como verbalizarlo, Sí. se vuelve un poco complicado. Pero se darán cuenta que poco a poco nos iremos relajando. La verdad que lo que nosotros queremos es platicar entre nosotros, que ustedes conozcan la revista, que conozcan el trabajo de estos investigadores y creadores y que sea una de las muchas semillas que genera la actividad cultural. Digamos que todo mundo vamos avanzando en algún tema, un proyecto, esperando que se vincule y enlace con muchos otros más, que ha sido nuestro caso. Un poco el asunto es que esta es una comunidad a partir de un elemento que nos interesa a todos, que es el tema del pasado. El pasado personal, biográfico, propio, tal vez de otra persona, el pasado de una comunidad, que puede ser reciente o muy lejano, como en el caso de los tepanecas de Azcapotzalco, y que de una u otra manera eso nos ha permitido dialogar. Las comunidades pueden ser obligadas, pueden ser un poco cuando uno entra a la escuela, pues hace comunidad y no eligió estar ahí, ¿no? Ya después generarás cariños, vínculos, o hay comunidades pues, que llamamos naturales, como el de la familia. Pero cuando las comunidades se generan a partir de vínculos conscientes, como los intereses sociales o culturales, me parece que son sumamente fuertes y que además potencializan un montón, pues muchas ventajas o muchas bondades, como es el caso del conocimiento. Sí. Pero bueno, ya voy a pasar, ¿no? Y entonces, hablando un poco en eso de comunidad, un poco de estos intereses, ¿cómo es que llegan a involucrarse con esos elementos que de manera genérica le podríamos llamar el pasado, la historia y pues en concreto también podría ser el mundo arqueológico, que tal vez ya es algo más específico. Gil, tú que eres arqueólogo, ¿cómo sucedió ese vínculo? Sí. Bueno, yo uno de mis intereses que he tenido desde que recuerdo, pues fue el realizar el estudio de mi comunidad. Yo soy de aquí de Azcapotzalco y pues yo, la verdad, yo recuerdo en muchas ocasiones mi papá, mis abuelitos, pues me mostraban algunos materiales que ellos encontraban en su trabajo. Ellos trabajaban en ferrocarriles, entonces cuando hacían obras, pues aparecían vestigios y pues yo me preguntaba de dónde habían salido estos vestigios. Y pues me fui haciendo preguntas, fui poco a poco ubicando algunas inquietudes y de ahí me fui yo pues metiendo a enfocar directamente pues a poder pues llevar a cabo el estudiar pues ya una carrera formal, ya mediante el estudio de la arqueología. Entonces nace como de un interés personal, familiar y después se profesionaliza. Sí, empecé así y pues empecé mi labor arqueológica pues fue aquí en Azcapotzalco. Cuando empecé yo a trabajar en el archivo histórico ya hace 17 años, estuve yo trabajando prácticamente 6 años en el archivo histórico de Azcapotzalco y pues también me di a la tarea de empezar a investigar sobre la historia y el pasado de nuestra comunidad, que es pues es uno de los intereses que tiene la investigación arqueológica. Los arqueólogos pues estudiamos a las sociedades del pasado, somos se puede decir como una especie de gambusinos que rascamos, excavamos en el pasado para poder recuperar pues los vestigios que estas sociedades del pasado dejaron y pues a través de ellos poder nosotros interpretar cómo fue la vida de estas sociedades que ya no tenemos pues el acceso a poder platicar directamente con ellos, ¿no? Los arqueólogos pues, como investigadores que estudiamos a las sociedades también tenemos un compromiso con pues con la comunidad, con la sociedad actual. ¿Cómo puede un arqueólogo
pues retribuir a su comunidad, a su lugar de origen, el conocimiento o toda la investigación que realiza. Pues esto es mediante pues, la presentación de su trabajo, sus investigaciones, pues puede escribir un artículo, hacer una publicación, puede apoyar a grupos de artistas en cuanto a asesorías para que hagan sus obras, a grupos de danza, no sé, si hay actualmente grupos que se dedican a recrear pues, la música o las danzas prehispánicas, entonces pues un investigador del pasado puede brindarles información. A los niños pues les puede también pues, dar pláticas sobre cómo fue su pasado, a grupos culturales, puede contribuir en mucho con su comunidad, un investigador del pasado y pues bueno, que tiene ese compromiso también de acercarse a la comunidad para poder pues ofrecerle parte de su trabajo, que sea este trabajo pues válido. Ese es Porque la pieza por sí misma, aunque es fabulosa, ¿no? Tanto en términos estéticos, ¿no? Cuando sucede, o en términos académicos, porque nos proporciona información, es la mitad del camino. O sea, toda esa explicación y luego compartir esa explicación, que además, pues, platicaremos un poco más adelante cómo hay comunidades que están como ávidas de esa información y tal vez es porque la tienen muy de cerca. Así ¿no? es. Entonces se vuelve muy inteligente y muy generoso, justo como uno no se detiene en el objeto, o en el caso de los historiadores el documento, ¿no? Y en el caso de los arqueólogos objetos, y lo llevas y lo generas una red, ¿no? O una cuestión social. Pensando en eso, un poco cómo estas necesidades del presente sí pueden estar vinculadas con temas del pasado. ¿Cómo pasa con Cha-Cha-Cha y esa aproximación al mundo o al símbolo prehispánico? Han tenido como diferentes etapas y en esta última se siente como muy presente los íconos o las piezas mesoamericanas. ¿Cómo fue para ustedes ese aproximamiento? ¿Quieres? Pues creo que empezó a raíz del trabajo que hacemos en general. Me parece que siempre ha buscado vincularse con la comunidad en donde hemos estado, ¿no? En donde empezamos a ver, digamos, las prácticas barriales, el comportamiento en la calle, ¿no? Porque toda nuestra práctica generalmente tuvo que ver con, como sus raíces vienen del graffiti, es estar como en la calle, en contacto con la comunidad de alguna manera, ¿no? Y eso nos llevó un poco como a querer entender qué estaba pasando en nuestra propia comunidad. Entonces yo creo que también a raíz de eso fuimos como escarbando cada vez más, es decir, ahora sí que fuimos tratando de hacer una especie como de arqueología moderna, ¿no? E ir buscando como las formas que iban construyendo estas identidades en el barrio, en la comunidad, ¿no? Y eso es lo que nos ha ido llevando mucho más atrás hacia, digamos, ahora en la etapa en la que estamos, que son como estas referencias de estéticas formales del arte mesoamericano, ¿no? Y que después, o bueno, que ahora está también como haciendo el puente, o estamos tratando como de indagar un poco más en el pasado prehispánico también, pero desde la comunidad de Azcapotzalco. Es algo que no teníamos tal vez muy en cuenta, no lo ubicábamos, porque generalmente ubicamos más la referencia mesoamericana al centro de lo que ahora es la ciudad, ¿no? Digamos, del centro del, no sé si está correcto, de la náhuatl, ¿no? Como que todo lo enfocamos ahora, sobre todo ahora en la reflexión que se está haciendo de los 500 años, ¿no? Está muy enfocada pues a una parte central, pero nos dimos cuenta que Azcapotzalco formaba una parte muy importante, digamos, de esta construcción histórica, ¿no? Y que también tenía su propio pasado prehispánico y su importancia o su relevancia, pues nada, en la historia, ¿no? Que es algo, pues que uno de repente no lo nota y cuando lo empieza a entender, sí es sorprendente como, digamos, el nivel de importancia que pudo haber tenido este pueblo desde su antigüedad, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? La iconografía mexica es como la que se lleva, Predomina. ¿no? Bueno, y no porque no, digamos, es muy importante en términos políticos, culturales, pero de repente cuando uno empieza a pensar en los imaginarios o las iconografías de las periferias, en cualquiera de sus etapas,
pues pareciera un poco desdibujada o poco consumida. Y ahora que hay como esta explosión por el estudio regional, entonces vemos que hay muchísimas similitudes, pero que claramente las comunidades Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco, pues hay procesos propios, aunque también muchos comunes. Y está muy emocionante justo como uno parte, ¿no?, de este centralismo que nos ha nutrido en la educación, en el gesto político público, y después llega a este interés local. ¿Por qué el símbolo prehispánico en Azcapotzalco se pudo volver relevante con ustedes? ¿Qué fueron los momentos como de encuentro? ¿Narraciones? ¿Aparecían en otra iconografía, tal vez en arte urbano, en el graffiti? ¿O cómo llegan? Yo pienso que, bueno, en mi particular forma de ver, como que cuando te cuentan esta historia en la primaria tal vez de los tepanecas, ¿no? Como que hay algo en cada uno de los habitantes de Azcapo que toca como una fibra, o sea, como una fibra en la que pues te das cuenta que estás viviendo en un lugar que tiene el mismo nombre que hace mucho tiempo, y yo creo que eso genera una curiosidad nata pues por la historia, tal vez simplemente por el origen del lugar. En lo particular, considero que estos acercamientos también se dieron a partir de la forma, o sea, como que la forma de arte mesoamericano, ¿no? La forma de lectura, la forma en general de toda su visualidad, ¿no? Creo que también tiene una gran influencia para nosotros porque pues nos da como también una pauta para conocer otra manera de entender el mundo, o que se tenía de entender otra realidad, ¿no? Que tal vez que era diferente a la que tenemos ahora, y que es una oportunidad también para conocer estos diferentes aspectos que nos han formado a nosotros o como individuos que hemos nacido y crecido en Azcapotzalco. Pues creo que por ahí viene el comentario cuando empezamos como pues a retomar esta forma, ¿no? Como que nos atrapó también a partir de estar viendo diferentes referentes, como dijo Ray, en el centro, y que también lo pasamos, o pasándolo aquí a nuestra comunidad, ¿no? Parecía pues un poco que también aquí había algunas cosas que estaban buenas explorar y que también nos quedaban cerca, ¿no? Que eso también nos da una buena oportunidad de conocernos pues aquí en corto como comunidad. Sí, o sea, de repente uno se da cuenta que ha absorbido, que ha consumido muchísimos referentes históricos, y de repente los vas concientizando, se vuelven parte de tu oficio, parte de tus reflexiones, de la creación. Es muy interesante cómo en Azcapotzalco los nombres de las calles, algunos tienditas, ¿no? O algunas cuestiones como de tradición popular hacen referencia al mundo prehispánico, al mundo histórico. Y creo que mucho de eso tiene que ver porque ha habido personajes que han explorado y compartido de manera muy poderosa ese pasado prehispánico. Y pienso en don Octavio y en don Alvarito Saldaña. ¿Tú cómo llegas al tema histórico, Yola? ¿Cómo llegas con estos personajes que les apasiona y que transmiten historia? ¿Había un gusto previo o es con ellos, con un poco los que vas? Definitivamente es con ellos. El acercamiento a todo esto es en el año 1998, porque mi profesión, que ya la mencionaste, es licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, fue posterior, la estudié posterior a esto. Okay. Entonces, ahora tiene que ver, ¿no? Ahora tendría que ver eso, pero en 1998, ahí en el Pajés Yergo, tuve el gusto de conocer y trabajar con don Alvarito Saldaña y con mi amigo Jorge Ureña, que está entre el público, saludos. Y Jorge, también tuvimos el gusto de trabajar con don Alvarito y de conocer de su propia voz cómo con sus temblorosas manos se mostraba una fotografía en blanco y negro,
en donde te mostraba los mamuts de Azcapotzalco y su gusto por todos estos hallazgos que la gente conocía. Eso no lo voy a contar porque eso tienen que leerlo en la revista, pero bueno, don Alvarito Saldaña es el primero con el que empiezo a tener este acercamiento de ver todo lo que estaba alrededor de Azcapotzalco, ¿no? El gigante de San Martín también, del que siempre hablaba él, y si bien don Alvarito te hechizaba con sus conversaciones y al mostrarte esas fotografías, la verdad es que la magia de conocer a mi amigo Gil fue también increíble por toda la pasión que él tiene por la arqueología. Lo que él comentaba hace un rato, de que siempre le apasionó, o sea, muy real, porque yo conozco a Gil y él empieza a ser mi maestro, a instruirme, a tenerme además toda la paciencia, porque a mí me platica hoy algo y padezco de amnesia. A todos nos pasa, ¿sí? No es bulimia intelectual, es algo así. Y entonces yo al otro día ya había olvidado las cosas, pero él me las repetía y con toda esa paciencia, pero además de que me las platicaba, nos metíamos a los pozos, ¿verdad, Gil? Íbamos caminando por Azcapotzalco y donde estaban haciendo pozos para hacer alguna restauración, construcción, obra. Gil me invitaba a que nos metiéramos a los pozos y desde el lugar. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Hubiera pagado por hacer eso. Sí, me empezaba a explicar todas y cada una de estas cosas. Entonces, definitivamente, Gil fue quien me abrió más los ojos a todo esto. Y precisamente gracias a este tríptico, que Gil hace un rato comentaba que le gusta apoyar a colectivos y a muchos, es real. Aquí, con este tríptico, él le preparó, entre otras cosas, a don Octavio Romero. Le ayudaba mucho a don Octavio Romero del Museo Arqueológico Príncipe Tlaltecatzin a realizar sus cédulas, a registrar las piezas, a prepararle sus trípticos, por si quieren verlo. Y entonces, gracias a ese tríptico, me dice, Gil, oye, ¿me acompañas a ver a don Octavio? Me había hablado de don Octavio, pero la verdad, dentro de mi ignorancia, con mi TV novelas en la mano. No es cierto. No es para tanto. En las dos. Sí. Era la revista Cosmopolita. Yo no había puesto tanta atención hasta el día que fuimos a dejar ese tríptico, y entonces fue por medio de que fue el año 2000, conocí a don Octavio, conocí su museo, que guiados por él, por don Octavio, nos mostraba todas y cada una de sus salas. Y nos iba mostrando además no solamente todo lo que había rescatado, sino cómo de estas vitrinas que estaban ahí posadas, a veces sobre tabiques, él las había restaurado para poder mostrar todo lo que había rescatado de Azcapotzalco. Adelanto algo que había en una cartulina cuando lo visitó, al rato digo quién, pero había una cartulina en su primer museo, en el Museo del Pueblo, que decía, ¿qué le puedo dar a mi pueblo? Pueblo que me vio nacer y correr por sus llanuras, si no tengo riquezas, solo tengo lo que he rescatado de mis antepasados. Qué belleza. Porque además, ese trabajo que hacen ellos de una manera personal y que poco a poco se va volviendo colectivo, que les lleva la vida, ¿no? Que les lleva los recursos, que involucran todo su tiempo por tener una sala primero con 10, luego con 20, luego con 100 piezas, y se vuelve como tierra fértil para todos nosotros, ¿no? Uno nunca se daría cuenta cómo ese tipo de iniciativas, proyectos, trabajos van a repercutir en otras generaciones, en otros grupos, y de repente se vuelve un poco Azcapotzalco una tierra no solo de arqueología, que eso nos contará Gil, cómo ha sido tan excavado Azcapotzalco, ¿no? Más de lo que pues, sabríamos muchos de nosotros, pero también de arqueólogos y de historiadores y de gente como interesada en los vínculos históricos. En este número, en el número 2, hay unos trabajos sobre Robert Barlow, que es un arqueólogo, bueno, es un antropólogo americano que hace arqueología, historia, imprime, ¿no? Es como este mundo, este hombre muy del siglo XXI que en todo trabaja y de todo hace, pero hace 60, 70 años. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que Barlow le escribe a su mamá en Estados Unidos, porque él es americano,
y le dice, es que soy el único gringo en Azcapotzalco, ¿no? No sabemos si se lo dice para fascinarla o para que genere como un poco de ternura en ella, ¿no? Pero entonces nos pusimos a buscar si hay un conteo, poblacional de 1940, más o menos es la época donde Barlow llega a Azcapotzalco, un poquito después. Y de los datos muy interesantes, además, que en ese momento Azcapotzalco, como se estaba construyendo Vallejo, era de los lugares con mayor cantidad de edificios, de fábricas, de construcción de escuelas públicas. Aparecen los oficios a los que se registra la gente que está estudiando, trabajando. No aparece nada relacionado con las ciencias sociales, las humanidades, el arte. Todo el mundo es en temas de ingeniería, además está el Politécnico naciendo, ¿no? Y claramente es la gran novedad y está muy cerca de la comunidad. Muchas cuestiones relacionadas con la técnica agrícola, porque Azcapotzalco seguía siendo agrícola hasta pues, un poco adentrado el siglo XX, mediados del siglo XX, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que se dediquen a lo que pueden aprovechar y a lo que están viendo y a lo que seguramente también les interesa por haberlo vivido desde siempre. Hay abogados, hay médicos, que son estos oficios, ¿no? que eventualmente siempre aparecen, y lo saco un poco a colación porque muy extraordinariamente ahora hay generaciones completas o mucha gente que se dedica a esto, ¿no? En Azcapotzalco, y entonces además de que es un semillero de cronistas, ¿no? Que hay cronistas por muchas de las colonias, por muchos de los barrios, es muy interesante ver cómo cada vez hay más gente estudiando historia, estudiando artes, que tiene que ver con la época en general, pero que tiene que ver también con toda esa información compartida que genera sombra e interés en nosotros, ¿no? O a mí me gustaría pensarlo un poco así, pensando en que esta revista, como muchos de los libros que leímos, tenga algún impacto en algún sentido. Y pasando justo en esto, ¿no? Ustedes cómo lo vivieron, cómo se van adentrando, cómo lo ven en términos de los chintololos. Su trabajo ha tenido eco, lo han visto que ha crecido el interés cuando uno lo ve reflejado en la comunidad tiene tiempo y gusto por ello, o ha sido un poco contracorriente. ¿Qué pensarían ustedes cómo vivimos en Azcapo estos temas? ¿Quién se anima? Yo, si quieres. Gracias, Yola. Bueno, es que Gil hace rato también, es que yo como no estudié, mejor digo, como lo dice el compañero. No, Gil ya lo comentaba hace un rato y bueno, creo que también ya lo había escrito esto. Y él decía que las investigaciones en Azcapotzalco habían quedado en informes técnicos, en gruesas tesis, en noticias periodísticas, en publicaciones científicas, en conferencias de alto nivel para la alta cultura, y entonces solamente unos cuantos letrados e investigadores del tema tenían acceso y a veces con un lenguaje pocas veces entendible para la población en general. Entonces, al sentir este vacío, la población en realidad encuentra una profunda pertenencia, empieza a rascar por su pertenencia, busca sus raíces, su historia, sus orígenes, que las encuentra precisamente con don Octavio. Yo diría que don Octavio y don Alvarito tuvieron este éxito que tuvieron gracias a eso. Ellos lo hacían cercano a la gente. Don Octavio desacralizó los museos. Entonces, el hecho de poder tener nosotros como pueblo un acercamiento sin ser grandes científicos de esto, pues llenaron esos vacíos y aunque bien la población llenaba estos vacíos con sus costumbres, con sus leyendas, con sus tradiciones, con las fiestas patronales que tenemos, ¿no? Muchas todavía por aquí, gracias a estos personajes como don Octavio, don Alvarito, el pueblo empieza todavía a sentir más pertenencia, a encontrarla, y claro, ya después muchos ya con el estudio, ahora sí,
ya acceder a otros, a los investigadores, ¿no? A las letras. Pero Gil escribió esto y tú alguna vez lo decías y yo diría que para arqueología Gil es una referencia obligada. Así es. Y para historia Julio es una referencia obligada. Yo los en mandaría Azcapotzalco, así es con que- José Antonio González. con José Antonio González, definitivamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Gil y José Antonio González son Son los que... nuestros pilares. Nuestros pilares, definitivamente. Y Gil escribió esto. Dice, hablando de don Octavio, de don Alvarito, son ellos la voz de una parte del pueblo de Azcapotzalco, los que aún sin poseer una especialización ni formación en historia ni en arqueología, tratan con todo el esmero de recuperar su pasado, su legado cultural, su herencia prehispánica. Son quienes han visto desaparecer y perder su herencia cultural ante el poco interés de sus gobernantes y representantes para recuperarlo y difundirlo. Es esa voz que ha distinguido siempre a los chintololos, a los azcapotzalcas, la que se niega a callar su pasado. Son ellos solo dos ejemplos de este pueblo que busca recuperar su patrimonio con sus propias manos y que con su propia imaginación crea leyendas para erigir museos solicitados por espíritus de ancestros, que busca justificar y dar legitimidad y realidad a un espacio donde guardar estas leyendas y donde exponer piezas arqueológicas fabricadas ante la falta de las originales que se han ido ya de Azcapotzalco. Es esta voz del pueblo de Azcapotzalco la que con orgullo clama ser el primer lugar donde el padre de la arqueología y la antropología mexicana realizó sus primeros trabajos de investigación. Es esta voz que quiere ser escuchada, la que busca llamar la atención de aquellos que desde el poder pueden hacer algo para evitar que el pasado de Azcapotzalco se pierda. Yo sumaría a los chachachá. Está increíble. Qué bonito. Porque toda la razón, o sea, una de las piezas que van a encontrar en el número de Azcapotzalco es unos murales alucinantes de Chachachá que son referentes a fragmentos de la Coatlique. ¿Alguien dígalo por mí? Coatlicue. Gracias. ¿No? Sí sé, y el nervio me gana. No. Esta pieza, que además son tres, ¿no? Está internada en los muros de la Reynosa, Tamaulipas, y de repente una pieza que uno acostumbra ver en el museo, ¿no? Acompañada de alguna explicación sesudísima que tal vez no siempre hace con nosotros, ustedes la llevan a la calle, pero además la intervienen con gráficos contemporáneos, ¿no? Color, líneas, y estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda. De repente cuando uno hace eso con los símbolos, los cambia, los apropia, los presenta, pues sí está generando esta red complejísima de cariño y conocimiento. Cuéntenos un poco de esa pieza. Pues creo que también haciendo un poco complemento al comentario que decía la maestra, es de cómo llevar esta información como al pueblo, digamos, a la gente, ¿no? Como alguien que no está especializado y que nosotros tampoco nos consideramos especializados, solamente tenemos un interés particular como por estos temas, ¿no? Pero es una manera, me parece, también de poder llevarle a la gente o también exponer estos temas de una manera que se adapta mucho pues a lo cotidiano, digamos, la calle, poner esto en la calle, es algo que en esta serie que comentas despertó algunas preguntas de los transeúntes pues de qué onda, ¿no? ¿Qué era eso que estábamos viendo? Y nosotros más allá de ceder siempre a esos comentarios, siempre regresamos la pregunta y le hacemos qué es lo que ustedes ven, qué es lo que alcanzas a notar, ¿no? Sin pedirles que hagan algo muy especializado, sino que nos digan más o menos qué ves, ¿no? ¿Qué crees que sea? Y muchas de las personas pues nos decían que era algo que tenía que ver con los aztecas, que tenía que ver con el museo, que tenía que ver con la historia, pero no sabían muy bien, ¿no? Y bueno, supongo que hasta la fecha no se sabe muy bien muchas personas qué es esa figura o qué es ese extracto de esa figura, ¿no? Y es donde a nosotros nos interesa el trabajo, llevarlo como un juego también visual para que esa como memoria fragmentada que tenemos, ¿no? Empieza a trabajar y empieza como a construir qué es lo que estamos como viendo, ¿no? También platicando hace poco con Darion, hablábamos de que hay un vacío, digamos, histórico, ¿no? Y que siempre estábamos tratando como mexicanos en general, como de reconstruirlo de ahora estas revisiones de los 500 años
están intentando un poco reconstruir qué pasó realmente, si sí es, si no es, ¿no? ¿Qué pudo haber sido algo más realista de lo que nos han dicho de la historia? Y siempre creo que hay como un vacío que tenemos ahí el museo, pero que siempre salimos de ahí un poco incompletos, ¿no? Como que no sabemos muy bien qué es lo que pasó ahí, por qué tanta información, por qué tantas piedras, por qué tantos dioses, ¿no? Porque no terminamos de entender muy bien esta cultura. Y creo que para nosotros el trabajo es nosotros intentar entender un poco más, ¿no?, sobre este tema y de alguna manera ofrecerlo de una manera que también permita que la gente, aunque lo vea de paso, aunque lo vea constantemente, ¿no?, empiece como a trabajar, digamos, esa memoria histórica de la que se comenta también en el texto, ¿no? Y con eso jugar pues con una herramienta que también nosotros tenemos a la mano y que hoy en México también se ha hecho más popular, que es el arte urbano mexicano, que algunos tal vez lo intentan nombrar como un segundo momento del muralismo mexicano, pero ya no en un contexto de instituciones públicas, sino llevado a la calle tal cual, ¿no? En donde afortunadamente pueden vivir muy fácilmente las piezas, pero pues también de esa manera pueden desaparecer, ¿no? Es un constante... ahora digamos, está fructífero el arte urbano mexicano, está produciendo mucho, pero para nosotros, más allá de construir también un tipo de mural folclórico nada más, ¿no?, queremos llevarlo como a una cuestión más profunda, que puede ser más compleja, pero pues es un poco el intento, ¿no?, que estamos haciendo, como de llevar un poco de... a veces lo hemos pensado hasta como de una crónica visual, ¿no?, como llevarlo de una manera más abierta, más y por medio del arte contemporáneo, ¿no?, que también se presta para hacer ahora muchas cosas, más que solamente representaciones literales, ¿no? Entonces la pieza de Fragmentos de Coatlicue tiene un poco este sentido, ¿no?, como es una pieza que se construye de 3 pequeños muros, ¿no?, donde es la misma figura, solamente que está como mutilada en cada uno de una manera diferente, le quitamos un pedazo en cada uno, pero es exactamente la misma pieza, con la idea de que la gente también la reconstruya, digamos, visualmente, porque está ubicada en calles cercanas, digamos, en la misma colonia, y es un poco el juego como bueno, es un intento también nosotros para hacer este juego que la memoria, lo visual, ¿no?, pues tengan ahí su encuentro. Y es que está muy emocionante porque tanto los vacíos que le quitan a la pieza, como los vacíos que tenemos cuando nos enfrentamos al pasado, por un lado genera estrés, angustia, confusión, pero también suscita imaginación, ¿no?, provoca como a la cabeza, y creo que eso es lo que nos pasa, que hay tantos huecos o tanto información que no conocemos o que todavía no es compartida o investigada, que en todo lo que puede suceder es el interés, ¿no? Y eso, bueno, creo que genera un tipo de investigación personal, ¿no?, propia, que puede ser académica o no, pero que uno pues quiere ir llenando como esos vacíos con la imaginación y pues después... Por lo menos existe esa necesidad, esa sensación de quererlos llenar, tal vez no es como que sea, pero como que sí hay una cosa de a ver qué pasó con eso, ¿no? Y también yo creo que lo que tiene mucho yo creo que el pasado mexicano, siento que es como un toque mágico, ¿no? Como que tiene este momento que nunca vimos, que no lo vemos tan cercano, que se truncó y que queda como esa magia, ¿no? Muchas de las representaciones del pasado prehispánico, incluso en los murales, ¿no?, de otros tiempos y de estos, está muy vinculado más a la mitología, a la magia, ¿no?, más que a una realidad, ¿no? Está como en un concepto más, sí, más mágico, ¿no? Eso también yo creo que da pie a unas interpretaciones, como dices, ¿no?, que sueltan a la imaginación mucho más, y que eso puede ser padre, pero también puede ser más confuso, ¿no? A la vez puede ser como, ¿por dónde, no? ¿Por dónde le llegamos? Puedes generar otro camino, ¿no?, que más que con la realidad tuvo que ver con tu reflexión sí, con tu gusto, con tu fantasía, que es completamente válida porque estás saciando, ¿no?, una pregunta personal, pero que si se coloca como una propuesta real, va generando, ¿no?, otros caminos que, bueno, al final a mí me parece interesante cuando la realidad se complejiza. Claramente es difícil después entenderla con tantas variantes, pero pues eso, o sea, como que nos pone en la frente
o sea, en la línea, ¿no? De estar como al pendiente y de tratar de entender justo ante esa complejidad. Y pues lo que decía Raimundo, entre cómo hay muchos símbolos o iconos conocidos, aunque no los identifiquemos en su totalidad. O sea, a mí me pasaba que la primera piedra del sol que conocí fue en el tatuaje de alguien, ¿no? Ya después la fui a ver al museo, pero yo me acuerdo que eso se lo vi tatuado a alguien, porque extrañamente es algo que gusta mucho, inclusive para nuestro propio cuerpo, ¿no? Y también en el graffiti, pues me tocó verlo muchas veces, y este pasado que se antoja lejano, en nuestro caso sigue siendo muy vívido, aunque sea por fragmentos. Sí. Y ese pasado, Gil, ¿cómo lo has vivido tú con la comunidad de Azcapotzalco? Es que eres referente de un montón de personas. De hecho, yo conozco un grupo de personas que cada vez que tenemos una duda al respecto, en conjunto pensamos que quien lo podría resolver es Gil, y eso hace pensar que efectivamente hay mucho eco entre la comunidad y tu trabajo. Sí, bueno, espero no ser una influencia. Siempre es necesario buscar y rebuscar y comprobar muchos datos. Yo lo que vi desde que empecé a trabajar aquí en Azcapotzalco, el tema de prehispánico, pues es que la gente sí tiene, como lo menciona Yola, pues tiene ese sentimiento de pertenencia, de mucha deseo de recuperar su pasado, su identidad, de tener pues ese arraigo, de sentirse, yo soy chintololo, yo soy de aquí, de Azcapotzalco, y aquí en Azcapotzalco pues tenemos todo el pasado prehispánico, todo el pues de épocas antiquísimas, ¿no? Gente que pues se pregunta, bueno, ¿por qué hay mamuts aquí? O, por ejemplo, los de la gente de San Miguel Amantla, que están muy orgullosos porque allá fue un gran asentamiento teotihuacano en el periodo clásico. O la gente de Santiago Huizotla, donde pues mucha gente no lo sabe, pero ahí en Santiago Huizotla pues todavía existe el montículo que dio nombre a una cultura que ha causado muchas preguntas, la cultura de la Loma Coyotlatelco. Ahí en Santiago Huizotla no lo sabemos, pero ahí está el montículo, se ve en internet. Y son datos que mucha gente no conoce. O en Santa Lucía Tomatlán, ¿no? Donde realizó don Manuel Gamio las primeras excavaciones durante la primera década del siglo XX. El montículo, ahí en esa zona estaba, es actualmente la calle Tesosomoc, cerca de la Avenida de la Naranja. O, por ejemplo, aquí en el centro de Azcapotzalco, mucha gente no sabe que estamos encima del templo principal de los tepanecas. Las excavaciones han mostrado que sí, que estamos encima de los vestigios arqueológicos, que está aquí el gran templo de Xocotl, ¿no? No sabemos cómo era, no sabemos cuál era su área de distribución, son datos que hay que investigar. Por ejemplo, la gente del barrio de San Simón, que es uno de los barrios muy importantes aquí en Azcapotzalco, porque desde época prehispánica ha sido el barrio de los comerciantes. O Lo que me enseñaste aquí afuera. Sí, los pequeños altares y templos que se encontraron recientemente aquí en las excavaciones de Avenida Azcapotzalco. La gente lo veía, se acercaba a ver y pues a preguntar. Decían, oigan, ¿qué están haciendo? ¿O esto qué es? ¿Por qué es? ¿Qué son esas piedritas o esos muritos? Entonces, sí, la gente tiene esas dudas, esa inquietud y ese interés por conocer su pasado. Tienen mucho deseo de
pues de recuperar el pasado tanto prehispánico como el virreinal. Tenemos en Azcapotzalco una gran cantidad de capillas coloniales que, pues que constituyen un patrimonio histórico pues bien importante, que también hay que recuperar, difundir y pues conocer. Y bueno, así como anécdota, cuando estuve en el archivo histórico, pues sí, teníamos una afluencia de personas. Primero fue poca, después empezó a ir mucha gente, ya iban los niños, iban llegaron, se llegó a hacer encuentros de cronistas. Y empezó mucha gente a involucrarse, muchos cronistas que son actuales, seguramente no me dejarán mentir, pero pues ahí los apoyábamos en el archivo histórico. Los documentos que pues en un inicio pues decían, ¿y estos documentos qué son, no? Ya cuando se recuperaron, se pusieron a disposición, pues ya la gente pues tenerlos a la mano. Artesanos que hacen actualmente pues joyería de tipo prehispánico, escultores, pintores, los mismos cronistas, historiadores, arqueólogos y el público en general. La gente iba a conocer y a investigar este pasado. Entonces yo creo que sí, la gente de Azcapotzalco, desde que yo empecé aquí hace 20 años, pues ha tenido siempre esa inquietud, y actualmente pues ya lo podemos ver, ya es, pues hay muchísimos cronistas, hay gente ya que se ha dedicado a hacer estudios más a fondo de Azcapotzalco, y pues ya las nuevas generaciones también están ya, como que se está despertando todo este deseo de conocer su patrimonio de la gente, pues de los chintololos, ¿no? de ese arraigo, sentir ese sentido de pertenencia a un lugar y esa identidad que nos es muy característica a la gente de aquí de Azcapotzalco. Se ha crecido como la oleada, ¿no? Sí. O sea, digamos, siempre ha habido interesados y eran en duplas y después en un pequeño grupo, y ahora sí se nota, ¿no? Que además desde diferentes enfoques, intereses, están justo vinculados en estos temas. Para quien no lo sepa, Gil fue el primer director del Archivo Histórico de Azcapotzalco, lo cual pues es importantísimo porque existen muy pocos de ese tipo todavía en la ciudad y en el país en general. En la ciudad existen 3, Iztapalapa, ¿no? Que también es increíble. Creo que hay uno como de Coyoacán, pero no es público, bueno, es como de investigación de centros de estudios de coyoacanenses, y está el de Azcapotzalco. Y Gil fue el que lo dotó como de su identidad, porque al mismo tiempo de que sistematizó la información que estaba allí, produjo materiales, ¿no? Que la gente buscábamos o que necesitábamos para empezar de algo, y al mismo tiempo invitó a la gente interesada o a aprovecharlos o a que los divulgaran. Entonces creó ahí una tierra de cultivo gigantesca. El archivo, pues la verdad es que es el punto de partida para un montón de nosotros, ¿no? Que hemos pasado directa o indirectamente de ellos, y Gil es el que inaugura este tipo de trabajo y de divulgación sistematizada que hace ambos. Sí, porque inicia el encuentro de crónica y memoria de Azcapotzalco, precisamente allá también. No, sí, al siguiente que vamos a hacer homenaje o número es a Gil. Sí. O sea, Me parece buena idea. porque además sí, en el número hay una galería de arqueólogos, porque un grupo importante de arqueólogos han hecho trabajo en Azcapotzalco, algunos de manera sobresaliente. Gil lo contaría mejor, como Manuel Gamio, ¿no? Que aquí hizo sus primeras excavaciones científicas, pero pues también Barlow, ¿no? Que aquí no excava, pero que decide vivir y morir en Azcapotzalco. Antonio Urdapilleta, que también es un gran divulgador, se forma como arqueólogo, pero dedica más bien a la crónica, ¿no? A la crónica histórica. Y entonces pensábamos en hacerles una galería para que visualmente quedara muy claro pues cómo son personajes claves, aunque no sean de Azcapotzalco, aunque Antonio sí nació aquí, y nos parecía que quien sí tenía también que aparecer era Gil, ¿no? Nos daba un poco de temor porque, bueno, en el caso de Gamio y Barlow, ¿no? Pues ya no están con nosotros desde hace mucho, pero la intención no era un homenaje por ya no estar. El homenaje era porque son gente clave
para entender mejor un tema complejísimo como es el pasado prehispánico de Azcapotzalco. Y entonces, pues, sí o sí, el arqueólogo Gilberto Pérez Rico tenía que aparecer. Vean la ilustración, está increíble, vean la galería, aparecen los 4 y pues bueno, ese era como un anuncio acotado del número. Gil decía una cosa bien interesante, que es que el tema de la pertenencia y la identidad motiva estos temas. Yo creo que en todos lados hay historia, pero nos sorprende que en Azcapotzalco salga para todos lados, de todas las épocas, y creo que eso nos termina asombrando. O sea, uno no creería que hay vestigios aquí y allá, y en la siguiente esquina, y en el siguiente barrio, y en el siguiente pueblo, y que tenemos 27 capillas dominicas, y que pasa la última batalla de la independencia, y que de las grandes zonas industriales que produjo quién sabe qué porcentaje del Producto Interno Bruto es de Azcapotzalco, Vallejo. Todas las haciendas. Y bueno, es decir, la cantidad histórica de Azcapotzalco desborda lo que cualquiera de nosotros pensaría. Eso genera asombro, eso genera interés y se nos va vinculando en el tema de la identidad. Esta pregunta muy compleja de decir quiénes somos, no en términos físicos, sino en términos como culturales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy defeño? Bueno, ¿no? Y ahora, ¿qué? Capitalino, chilango. Pero en Azcapo optamos por decir que somos de Azcapo y ni siquiera con la palabra, ¿no? Optamos por Chintololo, que es una cosa muy de nosotros. O sea, nos nombramos distinto y sí es un gesto de identidad poderosísimo. Nosotros y los tapatíos. Sí. Qué fuerte, ¿no? Pero, ¿cómo tú qué pensarías, Dairon, en el tema de la identidad y de estos productos? ¿Cómo crees que nos forman? ¿Hemos sido formados? ¿Los modificamos? ¿Es correcto esa modificación? ¿Cómo lo piensan? Yo pienso que sí nos forman, pues, para empezar, discursos y realidades políticas, ¿no? Con que usan esos discursos, pues, para crearnos una identidad nacional o una idea de nación. Pero también considero que son una buena herramienta para conocernos primero, pues, a nosotros mismos, nuestros pasados como inmediatos, y también todo esto nos ayuda tal vez a resignificarlos o reacomodarnos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro entendimiento, y nos ayuda a acomodarlo. Bueno, yo en mi caso yo creo que es como acomodarlos e entenderlos de una forma más digna, como más empática también con los sucesos anteriores, ¿no? Y que crean una realidad ahora, ¿no? En ese sentido creo que sí crean diferentes identidades, diferentes formas de pensar, y tal vez pues son herramientas como que se pueden usar para, pues tal vez para manipular un poco el pensamiento de las personas, pero también son herramientas que nos ayudan a construirnos como individuos. Y es que puede ser un arma de doble filo, o sea, es decir, que de repente creamos que la identidad es igual para todos, ¿no? Que de repente se nos pasa con la historia que antes llevábamos de bronce, ¿no? Que solo hubiera un tipo de héroe, que solo hubiera un tipo de comunidad, que de repente pues el mexica fuera tal vez la única referencia, y no porque no sea importantísima, ¿no? Sino porque hay muchas otras. Y entonces de repente, ¿qué pasa con lo maya, con lo purépecha, con cualquier otro, el mije, zoque, ¿no? O sea, son tantas que reducirlo a uno siempre es problemático. Pero inclusive pasa en la Ciudad de México, que cuando la gente dice, es que esto es de la ciudad, y entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde la ciudad? Así no se vive en Xochimilco, así no es la comunidad de Iztacalco, en Azcapotzalco no son mexicas, aunque los hubo, ¿no? Bueno, tras la invasión y, bueno, y al parecer una migración previa, pero queda desdibujado los otros grupos, desdibujado las otras regiones, y eso llevado a la actualidad es peligrosísimo, ¿no? Cuando nosotros no nos podemos diferenciar y al mismo tiempo estar dentro de un grupo, ya no nos sirve. Queremos estar juntos, queremos convivir, pero también queremos poder ser nosotros y entender al otro. Y yo creo que eso es bellísimo lo que dice Dairon, o sea, al final, cuando buscamos la historia, no solo profundizamos en el pasado, sino que complejizamos nuestra realidad.
Y entonces ahí es cuando, bueno, pues, el conocimiento social pues cobra mucha utilidad, ¿no? De repente nos dicen como que ¿por qué estudiamos esto? Ajá. Y sí, ¿no? Ya, o sea, de repente uno tiene esa sensación hasta que empiezan pues, estas vinculaciones poderosísimas en nuestra vida cotidiana. ¿Tú cómo ves el tema de la identidad, de la pertenencia de estos temas, Yola? ¿Cómo lo has visto? Bueno, sí nos van moldeando, o sea, cuando no tenemos mucho conocimiento podemos iniciar por observar, como decía el compañero, el mural, y a través de ese mural empezar a hacer tus propias historias, y después te vas a la investigación, algunas coinciden, algunas no, pero cómo te va abriendo otro panorama. Te va abriendo otro panorama también las lecturas, ¿no? Porque esto que decíamos de las referencias obligadas, José Antonio González, Gil y Julio Arellano para historia. Entonces, cuando yo tomé los cursos contigo, que eras director de la Escuela de Cronistas Carlos Monsiváis, yo recuerdo cómo... Hace una veintena. Sí, éramos unos niños. Cómo conforme ibas tú plasmando tus conocimientos, etcétera, etcétera, cómo uno va alimentándose de todo eso y te despierta el interés por ir a buscar más información sobre eso, te ayuda a no cometer errores a veces al querer pelear porque habías oído a un cronista que decía que en la batalla de Independencia había estado tal persona, cuando ya con este rigor científico que tú lo haces, nos muestras que no fue así. Entonces... Y después que me retracto. No. Y entonces, yo lo tomo desde mi perspectiva, pero yo creo que a muchos nos sucede esto de cómo nos vamos moldeando a través de todo eso, de visualizar algo, de leer algo, de escuchar algo. Y en el caso, por ejemplo, de estas visitas a don Octavio, en estos objetos que te mostraba, él te iba, bueno, primero, con las lecturas que Gil sube al Rincón del Vago, que uno cuando piensa encontrar en el Rincón del Vago documentos tan importantes, pero eso nos acerca más tanto con la forma de escribir como con las aclaraciones que hace a través de su muro cuando alguien pregunta por qué se refiere así a esto, con ese lenguaje sencillo nos hace sentirnos con más confianza para preguntar y lógicamente don Octavio, a cada uno de nosotros yo creo que cuando lo platicamos nos enseñaba una pieza diferente. Yo recuerdo, la que a mí me dejó muy impactada fue aquel plato que parecía un plato normal, pero cuando tú lo movías se oía como con algo adentro, no una sonaja exactamente porque era un solo elemento el que estaba dentro, pero al hacer movimiento, y entonces él te explicaba que nuestros antepasados habían dejado ahí guardado el maíz para que nunca nos faltara el sustento. Entonces, cuando tú lo platicas con otras personas y te cuentan qué pieza les mostró a ellos, o bien algunos coincidimos en que nos mostró este plato, encuentras esto que nos identifica y que es nuestro maíz, ¿no? Y que además con eso que nos contaba don Octavio nos dio una tranquilidad porque dices, nunca nos va a faltar. Entonces, vas a veces uniendo, ¿no?, todas estas informaciones. Cuando el glifo de Azcapotzalco lo analizó Gil y nos hablaba de los granos de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas uniendo todo esto, ¿cómo te va moldeando, no? Te va moldeando, como dices, nos moldea a todos los chintololos y a veces a los que no lo son también, ¿no? Pero hay alguien que expresó por mí, todo esto que se siente cuando llegas a estos espacios, cuando conoces de todo esto, y prefiero hacerlo por voz de él, es del maestro Hernán Lavín. Dice: aún me recuerdo deslizándonos hacia las profundidades del museo de las colosales cabezas olmecas, así como de las caritas sonrientes y de tantas otras maravillas que nos observan desde aquellas urnas de cristal. Voy junto a otros escritores que componen la delegación, pero de pronto empiezo a rezagarme. Algo sucede en el aire y una corriente invisible me impide avanzar al mismo ritmo.
Ahora es una carita sonriente de Río Blanco, Papaloapan, que data del año 600 al 900 después de Cristo, la que saca su lengua y palpitando se ríe de mí gozosa, con una felicidad envidiable. Empieza en mi ser entonces un ataque de risa, más o menos convulsa, pero hacia el fondo. Quiero avanzar y no puedo. Al fin avanzo apenas y de improviso vuelvo a la gran vitrina de las caritas sonrientes. Dios mío, ¿qué me sucede? Digo sin pronunciar ni una solitaria palabra que parece venir de muy lejos como una burbuja. Entonces uno en mí se desconoce. Vámonos, kafkianamente. Aunque no puedo. ¿Alguna vez podré salir de aquí? ¿Quién habla cuando nadie es el que habla y gesticula de este modo? Ahora es el jugador de pelota el que me hace señas, cada vez más insólitas, desde aquella vitrina. Se trata de un jugador de pelota decapitado. De su cuello, en vez de chorros de sangre, brotan 7 serpientes. ¿Acaso una alusión a Chicomecoatl, 7 serpiente, la deidad del maíz maduro, lista para la cosecha, y a la cual se le desprenderá la mazorca, que es como la cabeza del hombre? El personaje lleva en la cintura un yugo y una palma, y con la mano sostiene una especie de hacha ritual o manopla que también se usa en el juego sagrado. Este milagro, esculpido en piedra, data del año 600 al 1200 después de Cristo, y me dicen que viene del centro de Veracruz. Sea como fuere, la cabeza de la misteriosa figura está compuesta por 7 brazos que amenazan con multiplicarse, y esas piernas como de perfil, cuánto enigma, y ese ombligo al centro. Yo siento que la piedra vibra, y tal vez no podré salir de aquí. Recuerdo las palabras del maestro Rubén Bonifaz. A mí me hablan esas esculturas. Tenga mucho cuidado cuando las observe y se aproxime a ellas de un modo cómplice. Me atrevo a confesarlo ante usted porque sospecho que usted también pertenece a la familia de los que se iluminan con aquel pasado que sigue vivo por fortuna. ¿No le parece que estamos un poco locos? Qué belleza, Yola. Qué belleza, porque justo, ¿no? O sea, lo que él puede reflejar desde la literatura y que tal vez uno nunca lo diría así, pero de verdad que ese diálogo con el pasado va en todo esto, lo que nos emociona, lo que nos provoca imaginar, las dudas que nos crean, que bueno, en la pluma de ellos, pues se vuelve una narración maravillosa. Magnífica, y en el epígrafe viene una parte en uno de los textos en la revista. Así es, que serán como en la revista verán muchas pistas, ¿no? Evidentemente, pues no hay manera de poner todo lo que uno quisiera, la cantidad de información de especialistas. Son 20 artículos donde podrán ver textos de arqueología, explicaciones de metodología, hallazgos del siglo XXI, también crónica, y uno de los textos claves es la historia de la arqueología que escribe Gil para la revista. Necesitábamos un texto que uniera todos los textos, que de repente dijera, todo el mundo hacemos referencia a un lugar, a un personaje, a una excavación, y entonces de repente tener como un texto maestro que leer para poder justo referenciar a los otros. Un poco para cerrar y comenzando con Gil, quiero que nos cuenten qué vamos a encontrar de ustedes en la revista, aunque ya se ha ido revelando mucho, ¿no? Muchas pistas. Gil, cuéntanos de tu historia de la arqueología, que pues es texto obligado sí o sí. Gracias, sí, mi idea para plasmar en este texto fue recopilar la información sobre las personas, los investigadores que han hecho trabajos de investigación aquí en Azcapotzalco, trabajos arqueológicos. Durante todo el siglo XX tenemos pues los trabajos de don Manuel Gamio, como ya había mencionado, a principios del siglo, que son los primeros trabajos estratigráficos que se consideran científicos de este gran arqueólogo y gran antropólogo que hace una obra pues magnífica y pues que él
decidió hacer sus excavaciones aquí en Azcapotzalco. Ya les comentaba yo, por ejemplo, también del sitio de la Loma Coyotlatelco, donde se descubre esta cultura que al principio se pensaba que eran mexicas o que eran toltecas. Tras estudios se sabe que no, que es una cultura que se desarrolló tras la caída de Teotihuacán y que pues que se asentó en toda la cuenca, y uno de los sitios importantes pues es Santiago Huizotla, o grandes investigadoras como Florencia Müller o Laurence Journet, que también realizaron excavaciones aquí en Azcapotzalco para establecer la secuencia temporal mediante el estudio de la cerámica, pues ver quiénes estuvieron desde la época preclásica, los primeros asentamientos, después el periodo teotihuacano, los grupos toltecas y los aztecas. Todos los trabajos mencionó también que se llevaron a cabo en los años 80 con la construcción de las líneas del metro, que fue pues sí, la apoteosis así de la arqueología aquí en Azcapotzalco, porque hubo una serie de hallazgos muy importantes. Aparece fauna pleistocénica, restos de mamuts, mamuts completos, restos de animales prehistóricos, los hallazgos que se hicieron también en San Miguel Amantla, denominado Palacio de Tlalpitzac, que se llevó a cabo en los años 80 también. Los hallazgos también de un gran cementerio prehispánico aquí en Coachilco, cerca del metro Azcapotzalco. El asentamiento tolteca, que es prácticamente la fundación de Azcapotzalco aquí, con los trabajos realizados aquí tanto aquí en el centro como en el atrio y como en el Parque del Zacatito, donde pues ahí se define que ahí está el asentamiento y los trabajos arqueológicos recientes de Avenida Azcapotzalco, pues lo mostraron. Aquí está se puede decir que el primer asentamiento tolteca aquí dentro de la zona centro. Y así, estoy en este trabajo, pues menciono estos nombres de estos investigadores, son varios, y pues lo que van a encontrar en este pequeño artículo pues es justamente esta historia de quiénes son quienes han realizado su investigación aquí y qué es lo que han encontrado. Ya quien desee ahondar en el tema o buscar su información, pues ya afortunadamente ahora ya las redes son muy amplias, entonces podemos encontrar ya muchos de estos trabajos ya en línea, pues para ampliar toda esta información arqueológica de Azcapotzalco que tenemos. El texto es buenísimo, además tiene un montón de bibliografía, ¿no? Porque en eso es muy generoso Gil, justo como lo decía Yolanda, cuando sube sus trabajos en línea, que los comparte todos, siempre nos dice además de dónde los saca. Entonces podemos leer grandísimo como es la historia de la arqueología, bellísimamente el diseño del número 2 a cargo de Dalia histórico, pues trae unas piezas muy bellas que ustedes podrán ver en la página de ISU. Recuerden que la revista es digital, que la pueden descargar, que la pueden compartir, que pues es una de las maravillas de ahora, ¿no? Que no hay que esperar a buscarlo. Empezar con el texto funciona muy bien. Déjenme preguntarle, ¿qué piezas van a encontrar? ¿Por qué seleccionaron el mural? ¿Qué otras cosas vamos a encontrar del trabajo de Chachachá? Hemos hecho sobre todo en este territorio. Como lo mencionas, vamos a ver ahí un mural de Azcapotzalco, ¿no? En una calle que se llama Primera Cerrada de Concepción. Atrás de la Conchita. Que es ahí el barrio de la Conchita, ¿no? El ex barrio de la Conchita. Ahí hay uno. Hay algunas otras intervenciones que también hemos hecho aquí en el espacio público. Una intervención que hicimos por Jardín, ¿no? En el piso, en el crucero. Y algunas otras que
espacio público. Eso es más o menos lo que vamos a ver en la revista. ¿Dónde podemos ver más obras de ustedes, Raimundo? ¿Dónde? Pues nos pueden ver y donde más nos estamos moviendo, que ahora es las redes sociales, en nuestra página de Facebook que se llama Chachacha, y en Instagram, que es donde también tenemos mucho más actividad, que es como Los Chachacha. Ahí pueden encontrar como lo que estamos pues haciendo, produciendo y lo que estamos pues también apuntando para futuros proyectos, como que ahí podemos ver. Ahí también nos ha dado chance ese medio justo, como de reflexionar de alguna manera a través de la interfaz de la red, ¿no? Sobre estar publicando nosotros contenido que tiene que ver con Azcapotzalco, ¿no? Lo que vemos, cómo transitamos, ¿no? Y que de ahí empezó también a hacer una gran reflexión sobre el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Eso fue algo que la misma red de alguna manera nos dio chance de entender, ¿no? Cómo estábamos parados en el lugar. Y este hashtag de Azcapotzalco todo el día, ¿no? Todos los días, every day. Porque además tienen un ojo muy entrenado, entonces siempre escogen unas cosas bien padres, tanto iconográficas o del espacio, donde revela que la gente se siente orgullosa o que explicita su vínculo con Azcapotzalco. Esto que decían hace rato también de en las tiendas, algo me escuchaba de las, ¿no? Los locales, ¿no? Cómo reflejan de alguna manera, muchos locales se llaman, no sé, o Azcapotzalco tal cual. El fogón de los chintololos. Sí, el fogón de los chintololos, que reflejan de alguna manera ¿no? Y nosotros le llamamos al revés, como que es gráfica de la identidad, ¿no? Eso construye esa identidad de cómo se mantiene y de alguna manera está ahí siempre presente muchas cosas, ¿no? La calle, ¿no? Pues los nombres, pero los negocios tienen algo muy particular y esos son los apuntes que luego hemos tratado de estar a través de la fotografía y o video, pues retratando de alguna manera. Pues también mostrar ese interés que tenemos del lugar y nosotros mismos entender mejor cómo es que se entienden o no se con lo mismo, con los otros, en paralelo, contrario, ¿no? muy contemporáneo. Así es, ¿no? Y ahí verán dos muy buenos textos. Estamos justo a punto de cerrar, Viola, se nos ha ido, pero hay dos crónicas bellísimas de don Octavio, don Alvarito. Ya nos tenemos que despedir. Bueno, lo que es que el gusto. Muchas gracias. Visiten la página de ISU. Muy buena noche. Gracias.